Eran las 12 de la noche en una ciudad que nunca dormía. Había salido del trabajo y ya me encontraba en el metro, uno de esos lugares que parecen tener vida propia cuando las personas se marchan y el silencio lo cubre todo. Una noche más. O eso creía yo. Las luces intermitentes del vagón tintineaban, y el sonido monótono de las ruedas sobre los rieles se mezclaba con mis pensamientos. Estaba distraído, observando mi propio reflejo en la ventana del vagón, el cual me devolvía un aspecto difuso y sombrío. También observaba a la gente que me acompañaba. Siempre me ha parecido el metro un lugar no muy diferente a un templo, el silencio, todos sentados, en orden. Solo que en vez de rendir culto a un dios, lo hacemos con nuestros pensamientos. El vagón estaba prácticamente vacío, pues poca gente cogía esa línea de metro a tan impetuosas horas, gente como yo, simples trabajadores que terminaban tarde su labor. Engranajes de una máquina que van a descansar a sus casas cuando terminan de cumplir su función. De pronto algo me sacó de mi ensimismamiento. Me giré lentamente para ver qué era, o mejor habría de decir quién era. En el asiento frente a mí, en la esquina del vagón, había una chica de no más de 25 años. Me pareció extraño no haberme dado cuenta de su presencia cuando había subido, y eso me desconcertó un poco, pero lo que más me llamó la atención fue su aspecto. Extremadamente pálida, pareciese que nunca había tomado el sol, con el cabello negro, liso y muy largo que caía como una cascada casi a la cintura. Llevaba unas grandes gafas oscuras que cubrían la mayor parte de su rostro, a pesar de estar 40 metros bajo tierra y en plena noche. Sus ropas parecían como salidas de otra época, y tenían un diseño muy antiguo y elaborado. En un principio pensé que podría tratarse de una de esas chicas góticas que visten corsé y largas faldas, pero después de fijarme en los detalles de aquellas vestiduras, poco o nada tenía que ver su indumentaria con la artificiosa moda gótica. Las ropas de aquella chica parecían muy auténticas, mucho más que las que se podían ver en las películas, ropas que en vez de haber salido de una tienda, lo habían hecho de un museo. Parecía una auténtica dama de la época victoriana. Vestía completamente de negro, como si fuera una sombra entre las sombras. Parecía, en resumidas cuentas, una persona salida de otra época y también he de decir, que de una extraordinaria belleza. Me resultó llamativo que solo fuera yo el único que parecía sorprenderse ante su presencia, pues puedo asegurar que aquella chica no pasaba inadvertida. No le di excesiva importancia, al fin y al cabo, es en el metro donde puedes encontrarte a la gente más extraña del mundo, os lo puedo asegurar. Puedes encontrar gente rara, a veces gente mala. De hecho, dicen las estadísticas que en algún momento de tu vida, y sin que tú lo sepas, vas a ir sentado en el metro junto a un violador o un asesino. Llevo muchos años usando el transporte público y paso casi 2 horas diarias de mi vida dentro de él. Desde luego, no descartaría tal posibilidad, pero obviamente, con aquella chica, era todo muy diferente, me pareció una persona extraña sin más, muy extraña. Sentí una inquietud en el pecho, una emoción que me incitaba a acercarme a ella y preguntarle no sé muy bien qué. Intenté ignorarla, pero la curiosidad era más fuerte. ¿Por qué una chica como aquella estaría sola a esas horas en el metro? Cada vez que intentaba desviar la mirada, algo en ella me atraía de nuevo de una manera que no podía explicar, y el aire a su alrededor daba la impresión de que estuviera más denso. Más oscuro y nebuloso, como una especie de humo, o aura. La chica no parecía prestarme atención, ni a mí, ni a nadie. La miraba intentando aparentar mi curiosidad con escaso disimulo he de decir, pero ella mantenía su mirada al frente, sin mover un solo músculo, como una estatua. Al igual que mi curiosidad hacia ella iba creciendo, también había algo que empezaba a incomodarme. No sabría decir por qué, pero el instinto me recomendaba respeto y prudencia. De repente, el metro se detuvo en una estación vacía. Observé a la chica mientras se levantaba lentamente, sin apenas doblar la espalda, de forma muy poco natural. Su manera de andar, sus movimientos, casi parecía flotar. La chica salió del vagón y tuve la impresión de que tenía que ir a algún lugar de manera apremiante. Cada vez más intrigado hacia aquella persona, y sin saber exactamente por qué, decidí seguirla, ignorando las 4 paradas que aún quedaban hasta llegar a la mía. Dando por sentado que tendría que hacer el recorrido a pie, en la superficie, la nada desdeñable caminata de 1 hora hasta llegar a mi casa. Salí del vagón poco después, con cautela,
esperando a que ella avanzara unos cuantos pasos, sintiendo una mezcla de emoción y temor, pues nunca había seguido a nadie como si fuera un detective. Y menos de aquella manera casi obsesiva que podía meterme en un buen lío. La estación estaba desierta, y solo se escuchaban sus pasos resonando en los pasillos subterráneos, curiosamente solo sus pasos y los de nadie más. Sonando con una metálica reverberación de unos zapatos que debían de ser como menos de plomo. Las luces tintineaban en leves chisporroteos y una fría brisa salía de la boca del túnel, como si fuera el aliento de un monstruo subterráneo, meciéndome los cabellos, pero no los de ella, que parecía tener pegados sobre sus hombros. La chica caminaba lentamente a unos cuantos metros delante de mí, sin voltear su mirada en ningún momento. Su forma de caminar me pareció desconcertante. Apenas se la veía mover las piernas bajo aquella falda tan larga, ni los brazos debido al vaivén, pareciese que se deslizaba sobre las baldosas que conformaban el suelo del metro. Como si patinase bajo una pista de hielo. Como si flotara. Me pregunté qué clase de calzado debía llevar aquella joven como para andar de aquella manera, teniendo en cuenta que aquel suelo antideslizante estaba hecho para que nadie pudiera resbalar ni llevando las zapatillas más desgastadas. La seguía, manteniendo cierta distancia, mientras el frío del metro parecía aumentar. Las luces del pasillo parpadeaban levemente, proyectando sombras alargadas y fantasmagóricas. Un par de personas más nos acompañaban con indiferencia. Me pareció bastante raro que todo el mundo la ignorase menos yo. Daba la impresión que era el único que podía verla, y estuve a punto de hacer una alusión al respecto a un chico que caminaba cerca de mí. Distraído con su móvil y apartado del silencio debido a sus enormes cascos de música, solo para cerciorarme de lo que estaba viendo. Finalmente me abstuve, por temor a que aquella chica pudiera oírnos. La seguí por numerosos pasillos, por escaleras que subían, por otras que bajaban, caminos que parecían dar la vuelta, bifurcaciones. Existen muchos metros en el mundo. He estado en Madrid, Berlín y Nueva York. Y suelen estar bien señalizados, pero puedo constatar que en esta ciudad, de ocurrir un apagón, sin luces, más de uno tendría que ser rescatado irremediablemente tras perderse en aquel laberinto de pasillos. Mi extrañeza aumentó después de estar, según consideré yo, bastante tiempo caminando por los subterráneos del metro, hacia ninguna parte. Aquella joven, ya fuera que tuviera que salir a la superficie, ya fuera porque tenía que coger otro tren, ya debería haber llegado a uno de esos dos destinos. Entonces, como una nefasta impresión que se cruzó por mi mente como un rayo, pensé, que de alguna manera, había percibido que la seguían, y que aquel que la estaba siguiendo en todo momento no era otro más que yo, y que de alguna forma trataba de despistarme. Aquel pensamiento me llenó de temor e hizo plantearme abandonar aquel absurdo juego detectivesco. En ningún momento y nada más lejos de mi intención, quería perseguir a aquella chica ni a nadie, pero si ella me descubría, ¿cómo explicaría a la policía que estaba siguiendo a aquella chica tan rara porque me llamaba poderosamente la atención? Y que de alguna forma quería hablar con ella para conocerla. Pero no podía ser, era imposible que supiera que la estaban siguiendo, ya que en ningún momento se había girado hacia atrás ni haber hecho ademán alguno de hacerlo, y además, ya había procurado encaminar como un gato, en absoluto sigilo. Tal vez aquella chica fuera una de esas personas que tienen una extraordinaria percepción, que como una especie de sexto sentido, les advierte de los peligros que se ciernen sobre ellas, como si tuvieran un tercer ojo con el que también pueden ver. Empezaba a cansarme de aquella situación, cada vez más incómoda para mí. De cualquier modo, decidí terminar con aquello, por lo tanto, decidí ir directamente a hablar con ella, y prestarle ayuda hacia una posibilidad que tampoco descartaba del todo, que no era otra que preguntar si se había perdido y que si necesitaba ayuda para salir de allí abajo. Aceleré el paso y fui acercándome más a ella. Algunas personas también caminaban junto a mí, pero pronto se fueron por otros caminos y finalmente, quedamos aquella chica, el chico de los enormes cascos de música y yo, acercándome cada vez más a ella. Tras caminar unos minutos por un pasillo que se iba haciendo cada vez más oscuro, empecé a notar algo extraño. También ella aceleró el paso a los pocos instantes. Ya no tenía duda que intuía, no sabía cómo, que la estaban siguiendo, y que era yo el responsable. Tal vez me había visto por algún reflejo en algún espejo cristal, no lo sé, pero podría asegurar que no vi ninguno. Ya no importaba.
Decidí caminar más aprisa todavía y alcanzarla para ofrecer mi ayuda. El pasillo, estrecho y sombrío, se extendía a lo largo para después girar a la derecha casi en una L perfecta. Corrí ya sin importarme el ruido que pudiera hacer, pero cuando giré, el pasillo en el que tenía que estar aquella chica, estaba vacío. La chica había desaparecido. Me detuve en seco, buscando desesperadamente algún rastro de ella, mirando por todas partes. Me quedé paralizado por el estupor. El pasillo que tenía frente a mí era bastante largo, de 30 metros por lo menos, y no tenía bifurcaciones, no había puertas abiertas ni salidas visibles, nada. ¿Dónde estaba? Tendría que estar allí, era imposible que no estuviera. Ni siquiera corriendo le hubiera podido dar tiempo de salir del túnel sin que yo la viera. Simplemente, se había desvanecido en el aire. Me quedé paralizado por un momento, el corazón me latía como una máquina. ¿Qué acababa de pasar? Di unos pasos hacia adelante, y del estupor pasé al terror donde sudores fríos empezaron a recorrer mi frente en gruesas gotas. Ante algo que no tenía explicación. Pude notar que el aire a mi alrededor se sentía pesado, como si algo invisible me empujara hacia atrás y me impidiera continuar. La chica había desaparecido de una manera imposible. La única persona que allí había era el chico de los cascos. Me dirigí hacia él y lo zarandeé del hombro para darle la vuelta. Me miró con extrañeza y asustado, creo que pensó que era un delincuente dispuesto a robarle. Intimidado debido a mi aspecto, sucio y descuidado por las labores de mi trabajo. El pobre muchacho, poco más que un adolescente, ya estaba dispuesto a darme su cartera con manos temblorosas, pero se lo impedí e intenté tranquilizarle, sin éxito. Lo siento, chico, no quería asustarte. Solo quería preguntarte por la chica. ¿Qué chica? Consiguió tartamudear aún con el miedo en su rostro. La chica de negro. La que iba justo delante de ti. No, no he visto a ninguna chica. Siguió tartamudeando. Solo estamos nosotros dos. Es imposible que no la hayas visto. Iba delante de nosotros, iba junto a ti. Alcé la voz en un tono amenazador. Había una chica muy extraña, intenté repetirle sin acabar la frase, respirando entrecortadamente. No, aquí no hay nadie más, estoy seguro, nadie iba a mi lado. Me aclaró el muchacho. Estoy seguro que iba solo. Tal vez te hayas confundido, dijo intentándome dar una explicación que ni él se creía que pudiera aceptar. Tal vez lo hayas imaginado, tienes mala cara, tal vez debas descansar. Dijo tartamudeando de nuevo. Es posible que tuviera mala cara, es posible que estuviera cansado después de un duro día de trabajo en el almacén, pero no lo suficiente como imaginar nada ni negar lo que había visto, de eso estaba seguro. Decidí no insistir más dejando en paz a aquel pobre muchacho, que desapareció también delante de mi vista, con la diferencia de que a este sí pude verle. Confundido y un tanto asustado, acordé no pensar más sobre el asunto. Salí a la superficie y observé con recelo la enorme luna llena que se cernía sobre mi cabeza, grande, de un amenazador color rojizo, como un enorme faro. Durante el trayecto de regreso a casa, no pude sacarme la imagen de la chica de la cabeza. ¿Quién era? ¿Cómo había desaparecido? ¿Y por qué sentía esa mezcla de fascinación y miedo? Esa noche apenas dormí. Pasaron varios días. Intenté no pensar más en lo que había sucedido, convenciéndome que quizá había sido una ilusión o que el cansancio me había jugado una mala pasada. Incluso pude bromear con un amigo al respecto, el cual se rió lamentando que aquel encuentro no hubiera llegado a buen puerto. Sin embargo, una parte de mí seguía inquieta, y cada vez que tomaba el metro, no podía evitar observar con mis ojos a todo el mundo, buscando inconscientemente a la extraña chica. Pasaron los días, las semanas, y la rutina se instaló de nuevo en mi vida, que volvió a ser tan predecible y aburrida como siempre. Y entonces, una noche, ella apareció de nuevo. Eran casi las mismas circunstancias, tarde por la noche, la misma hora, el vagón casi vacío, el mismo trayecto, el mismo ambiente lúgubre. Inmerso en mis pensamientos, levanté la vista y rápidamente una segunda vez, abriendo los ojos como platos, observándola como aquel que ve un fantasma, sin poder disimular mi asombro. Allí estaba ella, sentada en la misma esquina del vagón, con el mismo rictus de seriedad que la otra vez, vestida de la misma manera. Era ella, ¿cómo olvidarla?
su piel pálida contrastaba con su cabello oscuro, y sus gafas de sol la ocultaban, como si quisiera mantener una distancia invisible con el mundo. El corazón me dio un vuelco. El recuerdo de su desaparición repentina volvía a inundar mi mente. La duda me asaltó, ¿debía seguirla de nuevo? Seguramente no, pero algo dentro de mí, una curiosidad insaciable, me empujaba a hacerlo. Mucho más que la primera vez. Después fui consciente, como si fuera un jarro de agua fría, que aquella chica, tenía que saber, que aquel que la había seguido era yo y pensé que allí mismo me reconocería como su perseguidor, pero no lo hizo. Volteé la cabeza para observarla por el reflejo del cristal del metro, tal y como solía hacer con los demás pasajeros, confiando en la posibilidad de que no me hubiera reconocido. Tal vez se había olvidado de mí, o no tenía un recuerdo muy definido de mi cara, pero aquella chica extraña, ni se inmutó. Saqué una gorra de mi mochila y me la puse hasta casi los ojos, para ocultar mi rostro todo lo que pude en un intento de disminuir las posibilidades de que me reconociera. El metro se detuvo de nuevo en aquella parada vacía, y tal como la primera vez, ella se levantó y salió sin prisa. No lo dudé en esta ocasión. Me levanté rápidamente y salí tras ella, con más sigilo si cabe que en nuestro primer encuentro, guardando prudentemente la distancia sin perderla por un segundo de vista. Volví a seguirla por los mismos pasillos vacíos. La estación parecía sumida en una oscuridad aún más profunda que antes, como si las sombras hubieran crecido desde su última visita. El eco de sus pasos resonando en el aire húmedo del metro era lo único que se oía, y aunque no recuerdo exactamente todo el trayecto que hice la primera vez, tuve la certeza que estábamos repitiendo la misma ruta. La chica caminaba por el mismo pasillo largo y vacío, sin voltear la cabeza ni una sola vez. Su caminar, aquella forma de caminar tan antinatural. Comencé a sentir que algo no iba bien. No era algo físico, pues me encontraba en plena forma, pero tenía la sensación que algo iba a ocurrir, algo que no iba a ser bueno. Sin embargo, no podía detenerme. La curiosidad era una fuerza que me arrastraba hacia adelante. Pude reconocer algunos escenarios por donde pasamos la primera vez, otros los tenía confusos en mi mente, no obstante, el que no tenía confuso era aquel pasillo donde la chica desapareció. Esta vez solo estábamos ella y yo. Estaba plenamente seguro que sabía que había alguien detrás de ella, pero ¿sabía que la estaban siguiendo? ¿Pensaría que era sencillamente alguien que caminaba detrás de ella, con su mismo trayecto? ¿Era acaso todo fruto de imaginaciones mías y había una explicación más sencilla para todo aquello? La chica giró por aquel pasillo en forma de L, justo donde desapareció la primera vez. Me moría de curiosidad por saber si al doblar la curva, ella seguiría allí. Pronto lo descubriría, en breves instantes, segundos. Doblé la esquina, cerré los ojos y una sensación de miedo me invadió, pero seguí adelante. Abrí los ojos y entonces, algo cambió. Me quedé paralizado de puro estupor. La chica no desapareció como la vez anterior, pero tampoco se encontraba unos metros delante de mí como debía ser. Se encontraba al final del pasillo. ¿Había recorrido una distancia que ninguna persona podía haber hecho en tan poco tiempo como era posible? No obstante, se había detenido, dándome la espalda. Poco después, giró la cabeza y me miró de soslayo, hasta finalmente darse la vuelta y situarse frente a mí, observándome con frialdad a través de esas gafas oscuras, esperándome. Sentí un escalofrío que recorría mi espalda. Sentí, por puro instinto, que no debería estar allí, y que debía salir a toda prisa. En aquellos momentos hubiera deseado que apareciera cualquier otra persona, incluso el chico de los cascos, pero nadie apareció y los pasillos del metro, normalmente desiertos a esa hora, se sentían aún más vacíos y espectrales. Nos quedamos observándonos mutuamente, pronto empecé a sudar y a palidecer mientras ella me observaba ladeando la cabeza con curiosidad. Se ajustó las gafas de sol y habló. Ven. Su voz sonó autoritaria, firme, solemne. Como una orden. Obedecí. Me acerqué con cautela, con pasos temblorosos. No podía entender cómo de repente tenía tanto miedo de aquella mujer, y yo, que me había metido en peleas con gente peligrosa de las que más de una vez había salido magullado. Pero había algo sobrenatural en ella que me alertaba.
Inconscientemente tenía un puño apretado pese a que de ninguna manera iba a golpear a aquella chica, pero instintivamente, tenía el puño apretado, pero... ¿por qué? Llegué al final del pasillo situándome frente a ella. Me quité la gorra, apartando mi pelo de la frente, pegado por el sudor y me quedé observándola. Y ella a mí, y así permanecimos unos segundos que se me hicieron eternos. Después, lentamente ella se quitó las gafas de sol, y es cuando pude verla bien. Retrocedí instintivamente como si esperara encontrarme un demonio o algo parecido. Nada más lejos de la realidad. Su belleza era espectacular, no tenía ni una imperfección en su rostro, que parecía hecho de porcelana. Me encontré unos ojos de un color verde como no había visto nunca, aunque completamente normales, si es que podía considerarse normal ojos de aquel color, pero lo que más lo impresionó fue la intensidad de su mirada, como si me estuviera viendo directamente el alma. Me sentí más vulnerable que nunca. La chica me observó durante un largo momento, en completo silencio. Yo, incapaz de moverme o hablar, me quedé clavado en el sitio, sintiendo una mezcla de miedo y extraña fascinación. No debería seguir a extraños, dijo por fin la chica, con una voz suave pero firme. Su tono no era de advertencia ni amenaza, sino algo más profundo, como el aviso de una vieja amiga, casi melancólico. Intenté responder, pero apenas podía articular palabra. Efectivamente, tal y como intuí, sabía desde el principio, que la habían seguido, que la había seguido yo y ningún otro. Aquella chica había jugado conmigo en todo momento. Yo. Solo quería saber quién eres. Logré balbucear. La chica sonrió, pero era una sonrisa fría, distante, como si perteneciera a otro mundo. Eso es precisamente lo que no debes hacer. Continuó ella, dando un paso hacia mí. No deberías seguir a los que son como yo, a la gente extraña. Di un paso atrás, con el corazón acelerado. ¿Gente extraña? ¿Qué quería decir con gente extraña? Aquellas palabras enigmáticas también me parecieron absurdas, sin embargo el tono de su voz no me pareció ninguna broma. La chica me miraba con una intensidad que me atravesaba, como si pudiera leerme la mente, como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. La gente extraña, repetí. Existe mucha gente extraña en el mundo. Sí, existe mucha gente extraña, pero muy poca como nosotros. Somos muy pocos los que quedan. Yo nunca había hecho esto, disculpa si te he molestado, disculpa por haberte seguido, dije un tanto avergonzado, pero no podía evitarlo, quería conocerte. ¿Quién eres? Volvió a sonreír de nuevo, esta vez de una manera más cálida. Ella pareció ignorar mi pregunta, pero finalmente respondió. Es mejor para ti que no lo sepas, no te puedo decir mi nombre, me está prohibido, así que no puedo decirte quién soy. Aquellas palabras me impresionaron. ¿Por qué no puedes? ¿Quién te impide decir quién eres? En aquellos momentos intuí que podía tratarse de un miembro de alguna secta o sociedad secreta y dado su peculiar aspecto, estaba seguro que no andaba muy desencaminado en mi razonamiento. No dije nada, pero ella me respondió como si me hubiera leído el pensamiento. Me quedé atónito. ¿Cómo era posible? ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué clase de persona era aquella? No exactamente, pero para que puedas entenderlo, podría decirte que así es. Si tú pudieras conocerme, a mí y a los míos, probablemente sería lo primero en lo que creerías. Es posible que hayas oído hablar de nosotros. Estoy segura que pensarás en ello después de este encuentro. Pero puedo decirte algo más. No somos como las historias que te cuentan. No buscamos eso que te puedes imaginar. Buscamos algo más profundo. Después hizo una breve pausa y continuó. Buscamos almas curiosas como la tuya, las que no saben cuándo detenerse. Son extremadamente valiosas y difíciles de encontrar. Fue entonces cuando no tuve la menor duda que pertenecía a una secta, probablemente no muy constructiva, de aquellas que convierten en fanáticos a todos sus adeptos y los inician en rituales, en conductas peligrosas y no en pocas ocasiones, criminales. Tragué saliva. El aire a su alrededor se sentía cada vez más denso, y las luces del pasillo comenzaban a parpadear. Llegué a pensar que en cualquier momento aparecerían más individuos como ella, dispuestos a llevarme con ellos a saber con qué intenciones.
Pero nada de eso sucedió, nadie aparecía, el vacío lo cubría todo y donde debería haber gente a nuestro alrededor, solo había silencio. Todo me pareció completamente antinatural y llegué a pensar que estaba en una especie de limbo, una especie de ensoñación donde solo estábamos aquella extraña chica y yo. Pero te estoy dando una oportunidad. Continuó la chica, con una leve inclinación de su cabeza. Esta vez, te advierto. No sigas lo que no entiendes. La próxima vez puede que no tengas un buen encuentro. Y sonrió por última vez, solo que en esta ocasión, ella enseñó un poco más su sonrisa. Y aquella sonrisa me heló la sangre, porque sus dientes, sus colmillos, asomaban por sus labios con un tamaño y forma que ningún ser humano podía tener. Y fue entonces cuando retrocedí negando con la cabeza como un idiota aquello que acababa de ver. Sin más, la chica dio media vuelta y desapareció en las sombras del pasillo, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé solo, y eché a correr hacia el lado opuesto por donde ella se había ido. El eco de sus palabras estaban resonando en mi mente. Algo en mi interior sabía que lo que acababa de experimentar no era una alucinación, ni un juego. Había sentido la presencia de algo mucho más peligroso, más poderoso, algo a lo que no me podía enfrentar. Algo a lo que tenía que temer. Los trenes ya habían cesado su labor. Apareció un guardia de seguridad avisando que teníamos que salir del metro. Iban a cerrar. Salí junto a él atravesando otros pasillos. Con los pensamientos enredados en una confusión que nunca había experimentado. Una vez en la superficie, las puertas del metro se cerraron tras de mí. Pude respirar hondo y el aire fresco de la noche pareció aliviar mi ansiedad. En el cielo nocturno, observé con un nudo en la garganta una enorme luna llena, rojiza. Casi como si la hubieran bañado en sangre. Una luna que me vigilaba expectante. Entendí entonces que aquello que había visto no podía ser ninguna persona, sino otra cosa, un ser que no podría calificar. Y que tal y como me dijo, debía haber más criaturas de la noche como ella, seres antinaturales con extraños poderes que caminan por el mundo a saber desde cuándo. Ocultos. Escondidos a nuestros ojos salvo en contadas ocasiones que se dejan ver para cumplir sus propósitos, igualmente enigmáticos. Tuve el presentimiento que no volvería a ver a aquella chica, y aquella idea me alivió pero al mismo tiempo me llenó de inquietud. En el fondo, una parte de mí deseaba verla de nuevo, tenía tantas ganas de conocerla, tantas ganas de hacerle preguntas. No volví a verla nunca más, pero había algo de lo que estaba seguro. Si por alguna casualidad o por descuidos del azar volvía a cruzarme con ella, algo me decía que la seguiría de nuevo y no podría evitar aquel impulso, aquella emoción que me atraía hacia ella. También he de confesar que no me importaba mi destino ni las cosas que pudieran sucederme, pese a que intuía que esta vez no tendría tan afortunado final. Porque algunas curiosidades pueden costar mucho más de lo que uno está dispuesto a pagar.